A continuación, la sombra de la poderosa Roma cae sobre la antigua Grecia. Los dioses y diosas griegos, así como la Grecia clásica en sí, conocerían los estragos del tiempo y los cambios. Como deidades vigentes, con el tiempo se deslizarían en la bruma de la historia. Y sin embargo, no han desaparecido del todo. Aunque no forman parte de nuestra religión, aún necesitamos esas historias. Son relatos maravillosos, ricos y sumamente atrayentes de cómo funciona el mundo y qué somos como seres humanos. Generación tras generación de estudiantes modernos son fascinados por estos mitos. Creo que eso surge de algo que todos tenemos en nuestro interior. El deseo de crear historias, la necesidad de entender el mundo, creando historias sobre él. La mitología griega ha trascendido los siglos, llegando a nosotros no solo por los grandes poetas y dramaturgos, sino a través de los conductos de muchas otras culturas. Una de las primeras fue Roma, más hacia el oeste. Ella absorbió mucho de lo que Grecia tenía que ofrecer. Los romanos descubrieron la religión griega en el siglo III a.C. y empezaron a darle más importancia de la que había tenido. Sabemos que habían tenido contacto cultural durante mucho tiempo, pero Grecia poseía una especie de prestigio del que los romanos pensaban que carecían. De modo que se apoderaron del sistema olímpico y alinearon sus propios dioses locales con los dioses griegos de más evidente categoría. Con la adopción de los dioses griegos, los romanos imbuyeron el panteón de las deidades de características claramente romanas. Lo primero fue asignarles los nombres romanos. Zeus se convirtió en Júpiter en sus términos. Ares se convirtió en Marte. Atenea en Minerva. Cuando digo se convirtieron, quiero decir que ellos ya tenían esos dioses: Minerva, Marte, Júpiter. Pero ahora los alineaban de una manera novedosa que decía: sí, formamos parte de un continuo de cultura con los griegos de más categoría. Otros dioses adoptados por los romanos incluyeron a Hera, que pasó a ser conocida como Juno. A Poseidón se le dio el nuevo nombre de Neptuno. Hades reapareció como Plutón. Afrodita quedaría inmortalizada para siempre como la diosa Venus. Y así, el panteón griego en buena medida se convirtió en el panteón romano. Conforme la poderosa Roma se transforma en un imperio, termina ocupando un polvoriento y poco conocido rincón de Oriente Medio llamado Judea. Aquí los hebreos se agrupaban en torno a su ciudad capital, Jerusalén, donde una nueva religión estaba surgiendo. Tras la crucifixión de Cristo, las noticias de sus enseñanzas se extendieron rápidamente. Incluso el cristianismo encontró lazos con los filósofos griegos y romanos, especialmente a través del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo fue educado en términos greco-romanos. Cita a Eurípides en varias ocasiones en sus epístolas. Más tarde, las ideas que se habían desarrollado, especialmente en el platonismo, fueron decisivas para los primeros cristianos a la hora de intentar hacer su religión más comprensible a las clases más cultas del mundo greco-romano. Incluso hoy en la Iglesia Ortodoxa aún se observa parte del misticismo que podemos observar en los trabajos de Platón del siglo IV a.C. La creencia cristiana de que Cristo era el Hijo de Dios, aunque nacido de una madre mortal, también hacía eco de los antiguos griegos. Dado que la religión griega se sentía totalmente cómoda con la idea de que los dioses se relacionaran con las mujeres humanas, creo que eso contribuyó a la difusión del cristianismo, en un periodo temprano, cuando ese tipo de narrativa estaba en su núcleo.
De manera que nunca sabremos la relación de causa-efecto. Y por supuesto no quiero atribuir el primer cristianismo totalmente a los griegos, pero sí que ayudó que el trabajo de base estuviera hecho. Pese a la cantidad enorme de divinidades que gobernaban a los griegos, apenas unos siglos antes del nacimiento de Cristo, una nueva idea surgió en la gente: la idea de la existencia de un único Dios verdadero. El mundo griego se inclinó hacia el monoteísmo, yo diría que en algún momento hacia el siglo III y IV antes de Cristo, con la llegada de filosofías y filósofos como Platón y Aristóteles, que tenían dudas acerca de la religión griega tal y como estaba descrita en la mitología, pero sí creían en una fuerza suprema, en un bien supremo, en un poder omnisciente. Ese movimiento hacia el monoteísmo en la antigua Grecia no le pasó inadvertido al apóstol Pablo. Un día en Atenas, Pablo se encontró dirigiéndose a los ciudadanos griegos en la cima del Areópago, una colina que era el lugar de reunión de un consejo de nobles. Puesto en pie, Pablo, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois sobremanera religiosos, porque al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido. Pues ese que sin conocerle veneráis es el que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. El mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:22. Una de las fuerzas más poderosas que formaron el pensamiento griego fue una conciencia del pecado. Pero hace 2000 años, el concepto del pecado significaba algo muy distinto a las creencias de los primeros cristianos. La palabra griega para pecado, la más cercana, es una que significa no dar en el blanco, errar, equivocarse. Ahora, ¿qué significa pecar? Si apuntas demasiado alto, eso quiere decir que vas más allá de las limitaciones humanas. Si apuntas demasiado bajo, no estás viviendo a la altura de tus posibilidades. Así que para los griegos, un pecado era en realidad no cumplir con lo que eres. Pese a estar separado de nosotros por innumerables milenios, el gran esplendor de dioses, diosas y héroes, de musas, parcas y gracias, de clamorosos logros y amargas derrotas, es tan importante hoy como lo fue para los antiguos griegos. Lo interesante de los griegos en ese periodo es que veneraban a los dioses, pero también le conferían a esos dioses las actitudes de los seres humanos. Estaba la lucha, estaban los celos, estaba el adulterio, estaba la felicidad, la verdad, estaba la paz. Estaban todas las cosas que pasaban en la vida cotidiana de los seres humanos que también estaban vinculadas a los dioses. Creo que esa es en parte la razón por la que ciertas cosas han perdurado todos estos siglos en la mente de la gente. Y se pueden observar en la forma en que los griegos piensan incluso hoy en día. Los mitos griegos, como una colección de relatos, dicen algo muy complejo acerca del mundo. Apelan a una especie de optimismo y a la vez a una especie de pesimismo. Los mitos griegos en conjunto nos hablan a través de muchas historias ejemplares de gran cantidad de cosas, la naturaleza de la realidad y la naturaleza de la vida, de lo que es importante, de por lo que tenemos que preocuparnos. Una de las lecciones más importantes es que leer cualquiera de esas historias, que son tratamientos eternos de las grandes preguntas, como la de la moralidad individual contra la moralidad del Estado y las leyes que nos son impuestas, es cómo se lidia con esas cuestiones tan difíciles, la de cómo tener el mejor comportamiento como ciudadano en el Estado. Sobre eso tratan los mitos y leyendas griegas. Y te quedas con la sensación de que, en realidad, ignoramos qué son o quiénes son esos dioses. Pero sabes
sabemos que existe una fuerza ahí fuera. Hay una enorme fuerza que controla nuestras vidas y que tenemos que mantener una mentalidad abierta frente a lo que esa fuerza está haciendo. Por eso, los griegos pueden hablarnos a través de 3000 años de historia y darnos algunas preguntas, si bien no respuestas, a algunas de las cuestiones eternas más perturbadoras en el mundo. Una vez aquí hubo otro mundo. Y los dioses, las diosas y las gentes que vivieron aquí aún rondan el paisaje. Sus historias aún viajan a través del tiempo. Mientras las personas busquen una comprensión más profunda de sí mismos y su mundo, la antigua Grecia seguirá existiendo. Todos los otros dioses de este gran lugar me concedieron que mi alma interior fuera hermosa y que todas mis posesiones externas estuvieran en armonía con mi hombre interior, con mi ser. Platón.